BioBioChile.tv presenta Agenda Propia. Agenda Propia, debate y análisis de actualidad. ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos en Agenda Propia, buenas tardes. Gracias como siempre por acompañarnos, por supuesto que los invitamos a revisar este y otros contenidos, nos pueden buscar en nuestras distintas plataformas en TV Bio Bio y repasar obviamente este y otros debates, análisis y contingencia que siempre hacemos acá en Agenda Propia. Les voy a presentar el panel de hoy que nos acompaña para que debatamos parte de los temas que están justamente presentes en la agenda nacional. Voy a partir por allá, por la izquierda. Quedó justamente bien a la izquierda. Joaquín Arduenco, el vicepresidente del Partido Humanista. Bienvenido, Joaquín, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Katy. Por acá está Jorge Tarut, ex diputado, ex embajador, también nos acompaña hoy día. Jorge, gracias por venir. Por la invitación. Rodrigo Albornoz, vicepresidente de la Democracia Cristiana. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Y por allá Pedro Pizarro, que es el vicepresidente electo de Rehén Asume este fin de semana, ¿no? Este día sábado. Muchas gracias por la invitación también. Gracias también por estar aquí. Bueno, gracias a los cuatro por haber acompañado, por estar acompañándonos en esta jornada. Bueno, y partamos, varias cosas han sucedido. Partamos con lo que tiene que ver con probablemente el asunto que ha marcado la agenda noticiosa durante los últimos días. Ayer fue la interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Varios hechos surgieron de ahí. En términos generales, el ministro reconoció terrorismo en la zona. La diputada Nullado, interpeladora del Partido Socialista, no quedó del todo conforme con lo que señaló el ministro. Insiste en que el gobierno no se ha hecho cargo, en que los estados no se han hecho, el Estado y las administraciones no se han hecho cargo. Y bueno, surgen varios antecedentes también ahí para analizar. Partamos la conversación hablando sobre si ustedes, desde la vereda que lo vieron, quedaron conformes con la respuesta que el gobierno entregó a través del ministro Chadwick justamente ahí en esa instancia. Voy a partir por usted, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Yo tengo la impresión que lo primero que hay que hacer es que la interpelación, como sabemos, es una institución de debate al interior de nuestra democracia y creo que hay que destacar la posibilidad de que exista debate. Sin perjuicio, efectivamente estamos ante una línea de trabajo que yo creo que el gobierno ha fracasado, donde ha aparentado efectivamente con mucha premura, mostró la fuerza como un mecanismo para resolver un problema que es de carácter social, que es de carácter político, como lo ha planteado nuestro senador Francisco Buenchumilla, y en ese sentido encontramos que el ministro del Interior y el gobierno no encuentran una línea correcta y ayer no fue satisfactorio haberlo escuchado en el sentido de plantear efectivamente lo que tenemos que abordar como país, que es un diálogo con el pueblo mapuche para resolver un tema político. Y en ese sentido creo que tuvimos un gobierno con la intervención del ministro de Interior más bien al debe, que con buenas aspiraciones hacia el futuro. Jorge. Bueno, mira, en primer lugar yo creo que la Cámara hizo una mala copia del sistema parlamentario en la forma de interpelar. Yo traté de cambiarlo cuando fui diputado. En primer lugar, un solo parlamentario durante 2 horas o 3 horas que esté preguntando, eso no puede ser. Tiene que participar tanto los que están, digamos, convocando al ministro y también los que son oficialistas. Así se hacen los sistemas parlamentarios. Y además se hace todas las semanas. Todas las semanas. Por ejemplo, en Australia, todos los martes y miércoles hay interpelación a los ministros. Ni siquiera ya los cubre la prensa. ¿Eh? Aquí es una gran situación, ¿no es cierto?, de conflicto. Ya conozco el escenario. El ministro, sea quien sea el gobierno, llega acompañado por los jefes de bancada y hacen todo un show, llevan gente para aplaudir. No, mira, estas cosas hay que hacerlas bien cuando se hacen, ¿ya? La interpelación de ayer, cada uno estaba preparado para la tele, digamos las cosas como son, tanto los interpeladores como el ministro. El ministro se estuvo preparando, ¿no es cierto?, con ¿cómo se llama?, gente que lo prepara. No. Bueno, al final resulta que en las cuñas finales de la televisión que le toman a uno, que le toman a otro, pero desde el punto de vista informativo, la verdad es que es muy pobre. ¿Ah? La gente se queda con la sensación, bueno, ¿y al final qué? ¿Y qué pasa con esto? Es como las comisiones investigadoras. Las comisiones investigadoras, gran show cuando se instalan, sea que sea el gobierno. Después los diputados ni siquiera vienen a las comisiones investigadoras porque no está en la tele. O sea, digamos las cosas como son. ¿Tiempo perdido, dice usted? No, no es tiempo perdido, hay que mejorarlo. Por ejemplo, no tiene mucho efecto. Que sea una interpelación ya de 1 hora, ya, en que puedan varios participar preguntándole al ministro, no solamente una persona enfocada en eso, ya, y ir al callo de las preguntas que para el tema que se ha convocado al ministro, y sea cual sea el ministro, y no hacerse siempre. Quizá fijar, por ejemplo, la primera semana de cada mes
tales y tales y tales ministros van a ser interpelados para aclarar situaciones ante la opinión pública. Eso sería una forma normal. Pero sucede en las comisiones eso. Eso regularmente sucede en las comisiones. Claro, pero en las comisiones algunas solamente son transmitidas por el canal de la Cámara y otras no, ya porque no dan abasto los sistemas técnicos. Entonces, bueno, ¿qué sabor queda uno? Que cada uno tenía preparado su tema. Y Andrés Chaudes lo conozco hace tanto tiempo. Vi cómo estaba preparado con sus cuñas para tirarla y es lo que salió en la noche en los canales. Ahora, lo mismo hacían los ministros nuestros cuando eran interpelados, ¿y para qué estamos con cosas? Entonces, no me gusta este show que se hace, ya en que la gente en definitiva no puede informarse bien. ¿Y no hay mucha efectividad en el punto de fondo, siendo usted? A ver, aquí se trata de establecer las responsabilidades políticas, ahí también hay una confusión de la ciudadanía, porque no le compete al Parlamento el tema, ¿no es cierto?, judicial, que estoy día viendo los fiscales. Pero si la política pública... Es lo que la política pública, sí, el tema político, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la Araucanía? ¿Por qué esta violencia? ¿Por qué este comando jungla? Eso sí, eso es interesante para la ciudadanía. ¿Por qué se combate de esta forma? Es un tema nacional, es un tema de Estado la Araucanía, ¿no es cierto? Pero al final te digo, yo también vi los noticieros anoche, aunque yo vi la interpelación completa, lo que muy poca gente lo hace, ¿ah? Pero digamos, te quedas con un sabor de bueno y al final, ¿en qué quedamos? Joaquín, ¿usted quería decir? Sí, sabes que yo creo que aparte de la escenografía y los titulares y todo eso, aquí hay cuestiones de fondo que me parece a mí que tienen que ser, digamos, explicadas ante todo el país, tienen que ser analizadas por el Estado de Chile, tienen que ser analizadas por las fuerzas políticas y que no están yendo, digamos, a la raíz de los problemas. Por lo pronto, ¿qué es lo que encontramos en la interpelación? El ministro Chadwick solo da explicaciones y justificaciones, pero no se hace cargo del tema de fondo. ¿Ya? No existe una autocrítica por parte, digamos, no solamente de este gobierno, no ha existido autocrítica en cuanto al tratamiento que se le da a la Araucanía. El crimen de Catrillanca no es el primero, son 11 ya, en donde las investigaciones llegan a nada, en donde el hilo se corta por lo más delgado. Y te los menciono. Está Alex Lemun, Juan Coyemín, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, que también fue asesinado por la espalda, Guanupe Pavián, Zenén Díaz Nacul, menor de 17 años, José Buenante, desaparecido, Johnny Cariqueo, Rodrigo Melinao, no resuelto, Víctor Mendoza Collío, primo, ¿no es cierto?, de Jaime Mendoza, y Luis Marileo, por contarte, digamos, en definitiva, los que ya son casos, digamos, que no han llegado a buen término, en términos de que han sido lícitamente crímenes. Por otra parte, ¿qué vemos? Carabineros mintió. No hubo enfrentamientos. Se destruyeron evidencias. Se mintió ante los tribunales. Se mintió. El menor fue torturado, el que acompañaba a Catrillanca. Entonces uno se pregunta, porque el ministro dice, bueno, nosotros tenemos el control de Carabineros. Entonces, ¿tienen el control real de Carabineros? Porque uno dice, si él dice que tienen el control de Carabineros, ¿cómo sería si no lo tuvieran? Aquí hay un tema de fondo. Acá, tanto las Fuerzas Armadas, con todos los escándalos que estamos viendo, como Carabineros, con todo lo que está ocurriendo en términos del uso excesivo y más que excesivo de la fuerza, lícitamente se están cortando solo y acá no hay responsabilidades políticas. Acá el hilo siempre se corta por lo más delgado. Es cierto que hay un culpable que fue el ejecutor, digamos, del disparo, pero detrás de ello hay todo un clima violento, un clima social, una ocupación de los territorios mapuche que no está siendo analizada, no hay diálogo, no se conversa el tema, no se conversa cómo fue que hemos llegado a esta situación en la Araucanía. Y no se quiere conversar. Simplemente, ¿con quiénes se conversa? Se conversa con las forestales, se conversa con los grandes empresarios, se habla de terrorismo, pero ¿desde dónde se habla? No se habla por parte, digamos, del pueblo mapuche de terrorismo. Y efectivamente hay un terrorismo de Estado, que aparezca, digamos, un ejército casi de ocupación en la Araucanía y que disparen y maten, ¿no es cierto?, a Catrillanca por la espalda.
es totalmente fuera de todo contexto, digamos, de un Estado que se precia de tener una justicia. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que los problemas son mucho más graves que lo que se está viendo hoy. Hay problemas de no se trata con el tema del pueblo mapuche, no se está tratando el problema de fondo que existe en este momento con las Fuerzas Armadas, básicamente con el Ejército y con Carabineros, no se están tocando, están como en el aire. Entonces todos los días estamos encontrando o escándalos o situaciones extremas. El Ejército por una parte dice, bueno, se han traspasado armas a narcotraficantes, pero ¿cómo puede ser? Si estamos en un Estado de Derecho en donde se supone, ¿no es cierto?, que todo eso tiene que estar supeditado y además administrado y además supervisado por el Estado civil. Eso no ocurre. En este momento cada uno hace lo que se le canta. Pedro. A ver, el tema que estábamos hablando en un comienzo era la interpelación, o sea, nos fuimos a varios otros puntos, los cuales quiero hacerme cargo después de hablar de la interpelación. La interpelación ayer vimos de parte del ministro un ejemplo de seriedad y responsabilidad, dando explicaciones al país y dando explicaciones al Congreso respecto a lo ocurrido en el caso Catrillanca. Caso Catrillanca que no puede volver a ocurrir. No es la sociedad que queremos construir para nuestros hijos. Es la 11ª vez que ocurre. No es la sociedad que queremos que siga existiendo. Y claramente el ministro reconoció errores, reconoció que se están adoptando las medidas y tenemos un plan Araucanía que se está implementando y démosle la oportunidad que se implemente y que funcione. Tenemos un problema de hace más de 2 décadas y si este plan se logra ejecutar y logra estar completamente implementado y solucionamos el problema, va a ser un exitazo como país, más allá del gobierno de turno que lo vaya a implementar. Entonces, dejemos la mezquindad de lado, no encontremos todo malo y demos la oportunidad para que el plan Araucanía que se está implementando funcione. Cuidado con Carabineros y las Fuerzas Armadas, son instituciones permanentes nuestras. Sin lugar a dudas. Y los carabineros, pero están fallando. los miles de carabineros que están en las calles día a día custodiando el orden público, viendo la seguridad, ellos están cumpliendo su labor en forma cabal. Los pocos elementos que se dan de baja rápidamente cuando se descubren estos tipos de eventos van a la justicia. En la justicia hay varios que están informalizados, hay un fiscal designado que está investigando y dejemos que la justicia funcione y determine las responsabilidades. Hay responsabilidades políticas, discúlpame que te lo diga, pero no generalicemos acá, respecto de una institución cuando son personas dentro de las instituciones. Son instituciones humanas que ahora pueden son fallar. personas. Obviamente que las personas componen la institución y es una institución humana. Que ocurran problemas en instituciones humanas es algo esperable. Aquí hay Lo que una sí hay que falla hacer en las es tener la instituciones. responsabilidad para tomar las medidas y que ese tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Catherine, yo diría que el tema carabinero es mucho más que un tema personal o accidental. Yo creo que en eso la sociedad política y la política se tiene que hacer cargo. Hoy día tenemos una institución, y lo han dicho muchos personeros, no solo también personeros de la oposición, que hay un poder militar, hay un poder de carabineros que no está controlado por el poder civil. Yo diría que hay un problema así más bien estructural. Y en ese sentido no hay que esconderse a asumir una crisis, yo diría, de envergadura, que en el caso de Catrillanca se ha planteado porque efectivamente es un caso Detonó específico, el problema. pero no es el único. Y en ese sentido creo que una democracia mucho más fuerte y que te permite además garantizar y dar cuenta de la aspiración de seguridad, de paz social y en el rol que le cabe a las fuerzas de orden. Nosotros necesitamos efectivamente Carabineros de Chile, que sea reconocido como una institución, pero señalar que lo que tenemos hoy día, como son problemas específicos de determinadas personas, es un error. Y en ese sentido, hoy día tenemos un gobierno, es el responsable político de lo que está sucediendo, y por tanto, ensimismarse en planes de Araucanía que tienen más bien una dimensión meramente productiva o acotada en el tiempo, no es a nuestro juicio el camino. Tenemos que dar pasos mucho mayores a tener un diálogo desde el Estado hacia la sociedad mapuche, y construir efectivamente nuevos paradigmas de convivencia al interior del Estado chileno. En ese sentido yo diría que si bien, y yo ahí discrepo de Jorge, creo que la interpelación es un aporte a la discusión pública, en una comisión, en una interpelación, en una conferencia de prensa, en este programa siempre nos vamos a preparar. Lo importante es que los temas se coloquen sobre la mesa y la sociedad actúe y tenga una posición al respecto. Y en ese sentido creo que lo que ayer hizo la diputada es valioso y creo que el gobierno está al debe con la respuesta del ministro del Interior. Jorge, ¿usted lugar, también quiere decir algo después? Sí, de- después- ya, en después de primer Jorge. lugar, Y usted también, Joaquín. yo no Ya. he dicho que no contribuya. Yo lo que he dicho es que se ha hecho una mala copia del sistema parlamentario anglosajón. ¿Ya? Es una mala copia. Hay que hacerlo bien.
Y por lo tanto, además dije que se haga todas las primeras semanas con los ministros que se quiera. Es una contribución si se hace bien, no sí. como un show político. Yo lo que quiero decir en primer lugar es felicitar al Instituto de Derechos Humanos, porque la rápida intervención que ellos tuvieron permitieron inmediatamente conocer la verdad. De lo contrario, a lo mejor todavía estaríamos con la mentira de que fue un enfrentamiento, de que hubo un balazo, de que contestaron. El presidente desde afuera decía, no, Carabineros tiene derecho a defenderse, por eso dispararon. Y el Instituto de Derechos Humanos aquí fue clave, ténganlo presente. En segundo lugar, responsabilidades políticas, perdónenme, pero nunca nadie las asume. El caso Huracán, donde se falsificaron pruebas, por favor, la policía chilena falsificando pruebas para inculpar gente, y después vamos a pedir extradiciones de personas fugadas por la justicia. ¿Cómo nos van a dar las extradiciones cuando Chile tiene un país que su policía fabrica pruebas? O sea, el daño que se nos ha hecho es tremendo. ¿Alguien asumió la responsabilidad política acá por el caso Huracán? No, pues. Se amurraron, se escondieron, se fueron al búnker de la Moneda, desaparecieron. Nadie fue responsable. Estoy hablando del gobierno anterior, sí. Nadie asumió la responsabilidad política. Y aquí tampoco van a asumir la responsabilidad política. Porque los ministros dependen de la confianza del presidente. Ya Machado y que es el primo de él. Sí, juegan a la pelota desde niños. Entonces, aquí no va a haber responsabilidad política. Digamos las cosas como son en realidad. Pero sí esperamos verdad y justicia. Eso es lo que esperamos, conocer la verdad. ¿Quién dijo que había que mentir? De repente, el general Franzani afuera, y nadie sabe por qué está afuera el general Franzani. ¿Alguien sabe por qué está afuera? ¿Por qué le pidieron la renuncia? Nadie sabe. No dan explicaciones. Perdónenme, y los medios tampoco preguntan. ¿Por qué renunció el general Franzani? Y hoy día estaba declarando ante los fiscales, ¿no es cierto?, durante 5 horas. Bueno, y todas estas cosas, no sé, queremos la verdad, que se haga justicia. Ahora, el tema de fondo, ese es otro tema. Ahí yo creo que Alfredo Moreno estuvo haciendo un buen trabajo. Logró cosas que no se habían logrado para conversar con las diferentes comunidades, etcétera. Pero llegó esto que evidentemente le echó todo por el suelo, ¿ya? Entonces, ahí hay que, yo insisto, en la Araucanía, en vez de estarnos peleando de un lado o de otro, hay que hacer un trabajo de Estado. ¿Cómo lo hizo Nueva Zelanda? Nueva Zelanda logró un acuerdo con los maorí que dura hasta el día de hoy y viven en paz, viven en tranquilidad. Pero sobre la base de reconocimiento de derechos colectivos. De acuerdo, ¿no es cierto? Sí, Tienen su Y de representación en el reconocimiento, Parlamento. sobre todo. ¿Quieres hablar? Pedro. De reconocimiento como nación. Sí. Le voy a dar la palabra. Terminó. Hay, Jorge. Le queda- hay muchos ejemplos en el mundo que han sido, ¿no es cierto?, exitosos. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? ¿No somos capaces de hacerlo? Esa es mi pregunta. Así es. Esa es mi pregunta. Y eso va para todos los sectores políticos. Pedro. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios está señalado nuevamente ayer durante la interpelación al ministro, por consiguiente es un tema en el que vamos a tener concordancia todos. No vamos a concordar cuando hablamos de una nación independiente, porque Chile es un Estado unitario y no podemos tener dos países dentro del mismo Estado. O sea, somos todos chilenos los que vivimos dentro, mapuches, descendientes de alemanes, descendientes de italianos, todas las demás etnias. Todos inmigrantes. Y todo eso constituimos lo que se llama Chile. Y ese Chile es un Estado unitario, con unas reglas unitarias, con una autoridad unitaria, y eso es lo que no podemos poner en riesgo. O sea, pues, claramente hay que conversar, hay que integrar, hay que respetar todas las diferencias, pero no podemos poner en duda el Estado unitario que es Chile hoy en día. Respecto a las responsabilidades, hay 2 generales dados de baja, hay 10 carabineros que están dados de baja. Política. Y la verdad y la justicia va a llegar por los tribunales. Eso. Y los tribunales están trabajando. Así es. Y los fiscales están recién investigando, las pericias toman su tiempo y esperemos que lleguen a todas las conclusiones. Esperemos. Hay varios aspectos que son dudosos o que han habido versiones distintas y eso es lo que se tiene que aclarar durante la investigación, que es lo que se está haciendo hoy día. Y dejemos que el Poder Judicial funcione y llegue a las conclusiones y si determina responsabilidades, que aplique las sanciones que corresponden. Pero sí un punto, o sea, la justicia efectivamente independiente tiene su ámbito de competencia, pero las policías constituyen un factor determinante en el proceso de investigación Y que hacen los dependiente. fiscales. Ya lo decía Jorge, el tema del manejo de la prueba, esta falsedad en algún momento de prueba, no es menor como este carabinero, y carabinero depende del poder político. Sí, pero no generalicemos. O sea, Sin querer duda, instalar pero- la idea de que en Chile se manipulan las pruebas en base a un Eso es caso gravísimo. y en base a eso querer decir que el sistema judicial o las investigaciones están todas con algún vicio y que por eso los países extranjeros no nos extraditan a las personas por ese tipo de cosas, no corresponde.
O sea, no generalicemos favor. en base a un Eso caso. fue noticia internacional, amigo. Por Bueno, favor, salió en ¿y todas usted- partes. ¿Y usted está de acuerdo con que Entonces- no le dé la extradición a Chile? O sea, en Chile no, No. hay el Estado de Derecho, en Chile los tribunales no funcionan, en Chile no No, se pero, puede llegar a la pero nos justicia están porque negando ciertas- todas las extradiciones, pues. Bueno, todas. erradamente, y por eso, Erradamente. por eso como país no lo podemos aceptar. No, porque somos lo un que país tenemos que hacer- tenemos instituciones que están funcionando. Sí, pero No, Sí, siempre pero- las instituciones funcionan. Lo que no funciona es la justicia para la gente, en definitiva. Porque acá existe, digamos, un tremendo error, digamos, o más que error, una mala intención respecto a cómo se tratan estos temas. En la Araucanía, en todo ese sector, te lo pongo de manera simple. Pucón, ¿es un nombre italiano, alemán? No, No, ¿no es cierto? no es. ¿De qué tipo de nombre es? Es de origen de la zona. De los pueblos originarios. Sí. Sin embargo, tú vas para allá y ¿quiénes son los dueños de todas esas tierras? ¿Son los mapuche? Lumaco. Lumaco es nombre mapuche. Es decir, estamos hablando de un pueblo que está mucho antes que se pusieran las inmigraciones que por lo demás se produjeron, digamos, muy forzadamente. A la Araucanía se la aplastó, digamos, para poder colonizar y posteriormente, y durante el gobierno militar, digamos, más que el gobierno militar, la dictadura militar, simplemente se les impuso y se les arrancó de las tierras. Todo ese hecho histórico, viejo, antiguo, no se discute, está ahí. Entonces ellos reclaman, estas tierras son nuestras, lo han sido siempre. Y sin embargo, pertenecen hoy a las forestales. ¿Con qué se conversa? Con el gran capital, con las forestales, pero yo no veo que se converse ni con los loncos, ni con los huerquenes, ni con las machis. Eso no se conversa. Es como, no, ustedes tranquilos, las instituciones funcionan. Ustedes esperen, a ver si. Y nunca pasa. Porque tú dices, ojalá ahora haya justicia. Bueno, han habido 11 casos en los que yo he escuchado decir, ojalá ahora haya justicia. Y no la ha habido. 11 casos. Estamos hablando de seres humanos. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que, quiero desviarme muy poco, en este momento, en el mundo, no solamente en Chile, sino en el mundo en general, hay dos grandes bandos, digámoslo así. Hay dos grandes posiciones que cada uno tiene que adoptar. Una es el humanismo, que pone al ser humano como valor central, y la otra es el antihumanismo, que no pone al ser humano como valor central, pone cualquier otra cosa, por ejemplo el dinero, que es lo que hoy manda. ¿Te fijas? Frente a eso vamos a tener que tomar posición. ¿Con quién estoy? ¿Soy un humanista o soy un antihumanista que está poniendo cualquier otra cosa por sobre el ser humano? En ese sentido, y no estoy hablando del partido humanista, estoy hablando de la posición que uno adopta. En ese sentido, nosotros acabamos de generar una campaña que tiene que ver con qué es humanismo. No sé cuál es la cámara. Pero Ahí. dice acá, por ejemplo, del nacionalismo xenófobo. Está como Ricardo Lagos pidiendo cámara, ¿eh? Claro, y el dedo. Estaba atrás la cámara. La cámara Del está- nacionalismo ¿Dónde está mi cámara? xenófobo hacia la nación humana. Eso es lo que requerimos. No esta situación caótica que existe hoy en el mundo, en donde todas las guerras, los problemas, que ya luego vamos a tomar el tema de las migraciones. Sí, vamos a ir a eso en un rato. Todo está referido a poner al ser humano supeditado, ¿no es cierto?, al gran capital, a las grandes potencias, a las religiones. Nunca el ser humano ocupa el valor que tiene que tener como tal, con su dignidad y todo eso. Ejemplo en el pueblo mapuche. No se lo considera, se lo discrimina. Es un factor menor. ¿Te fijas? Entonces, yo digo, es absolutamente fundamental, y por eso lo planteo en esta mesa, independientemente de mi posición política, que tenemos que tomar posición frente al antihumanismo que se desarrolla con xenofobia, con violencia, con guerras, y todo eso que se expresa de manera muy pequeña en los conflictos que estamos viendo en Chile, como por ejemplo el asesinato de Catrillanca y lo que ocurrió en la Araucanía. Tengo que ir al corte, así que cierran las ideas si les quedan puntos ahí pendientes. Sí, yo diría que el tema de la responsabilidad política no está cerrado con el día de ayer. Efectivamente, la oposición tiene que seguir debatiendo, la sociedad chilena tiene que seguir debatiendo. Yo espero una rectificación fuerte de lo meramente policial, de lo meramente productivo, la mirada que tenga el gobierno respecto al mundo del tema de la Araucanía, con respeto a la sociedad de la Araucanía, a todos quienes hoy día habitan el territorio, porque efectivamente el nivel de desconfianza e inseguridad que hay al interior es un tema que hay que abordar, otorgarle seguridad,
otorgar paz social. Pero el gobierno necesita hacer una rectificación. Y si no hay una rectificación pronto, yo creo que el tema jungla, haber retirado este equipo fue un acierto, va en el sentido correcto, pero tiene que ir mucho más allá. Y en ese sentido, la evaluación de la responsabilidad política del ministro del Interior todavía no ha concluido. ¿Le queda algo pendiente, Pedro? Sí, a ver, la responsabilidad política está claramente asumida. Se reconocen los errores cometidos, se adoptan las medidas para solucionarlas, y eso es lo que hace una autoridad política frente a una situación conflictiva. Asumir y buscar el cómo solucionar, y eso está en camino. Obviamente que lo que ocurrió con el caso Catrillanca nunca más puede volver a ocurrir. Es algo que debemos, todos aquí en la mesa estamos totalmente en contra de que ese tipo de cosas pasen, no es la sociedad que queremos construir. Y en la Araucanía claramente hay que avanzar en diálogo. La gran mayoría del pueblo mapuche quiere avanzar en diálogo, no es violento, y hay que buscar las soluciones pacíficas que permitan que todos convivamos dentro de este gran país que se llama Chile. Jorge, ¿usted quiere mencionar Yo quiero algo más? esperar la investigación definitiva del fiscal. A mí me parece que está actuando de forma bastante responsable y rápida. Ha sido citado Villa, ha sido citado Chadwick. Así que yo no quiero aventurarme porque ellos son los encargados de examinar a fondo. Pero a nosotros, todos los chilenos, nos interesa quién les encargó mentir. ¿Quién les encargó mentir? Eso es gravísimo. Es gravísimo, reitero, que la policía chilena, Carabineros en este caso, ¿no es cierto?, estén fabricando pruebas o le digan que tienen que mentir. Eso es un hecho grave institucional para nosotros como país, como Estado, por favor. ¿Ya? Y yo veo en cualquier otro país, o sea, la Unión Europea, esto habría sido de una drasticidad pero tremenda, porque el prestigio del país Hubiera que está renunciado el envuelto primer ministro. probablemente habría renunciado el primer ministro. Es un hecho grave, grave. Entonces, esperemos, ¿no es cierto?, las investigaciones, sin presiones políticas. Yo espero que los fiscales, ¿no es cierto?, sigan hasta el final con su investigación, que sepamos la verdad para corregir todo lo que se tenga que corregir hacia adelante. Ya, vámonos al corte. Estamos en Agenda Propia, por supuesto, conectados con ustedes a través de nuestras distintas vías, nuestras plataformas y además nuestras redes sociales. Corte muy breve y seguimos con el panel y con otro tema aquí, como siempre, debate y contingencia. Ya, estamos de regreso. El panel está compuesto en esta oportunidad por Joaquín Arduengo, que es el vicepresidente del Partido Humanista, por Jorge Tarud, ex embajador y ex diputado, Rodrigo Albornoz, que es el vicepresidente de la Democracia Cristiana, y Pedro Pizarro, que es el vicepresidente electo de RN. Hablemos sobre el tema del pacto migratorio. Bueno, este tema se ha entrecruzado entre lo que tiene que ver con política exterior, con política interna, con los cuestionamientos que han habido por parte de la decisión que toma Chile, con la figura del canciller Roberto Ampuero respecto a cómo ha actuado frente a esto, y hoy día se suma un nuevo ingrediente, que es esta declaración que firman los ex cancilleres, donde yo tenía aquí anotados todos los nombres, claro, donde ellos dicen, entre otras cosas, que les parece improvisada esta decisión de última hora, que es un retroceso, y quienes firman son Soledad Alvear, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, José Miguel Insul, Heraldo Muñoz, Juan Gabriel Valdés e Ignacio Walker. Bueno, y a eso se suma un tema no menor, que es el del presidente, el expresidente Eduardo Frei, que respaldó un poco la decisión que toma el presidente Piñera y dice que es lo que correspondía hacer. Partamos por el tema de la declaración del expresidente Frei, ya que tenemos un DC aquí, tenemos que aprovechar. Respecto a esto, que no va muy en la línea de la declaración anterior que mencionaba yo de los ex cancilleres. Sí, ahí yo primero diría que el expresidente Frei se alineó mucho más bien con el respeto a la figura del jefe de Estado. Recordemos que las relaciones internacionales no la lleva un presidente de la República, sino que un jefe de Estado.
Y en ese sentido yo entiendo que la declaración se funda razonablemente hacia el respeto que tiene la figura y las facultades del presidente Sebastián Piñera en ese orden. Pero efectivamente, si uno lo contrasta con la opinión que ayer y que en estos días ha explicitado la democracia cristiana, las opiniones concretas que el presidente Frey ha planteado no se orientan más bien a la opinión nuestra en esta materia. Yo diría que encontramos efectivamente mayor adhesión a los principios, las ideas que se ha planteado por parte de los ex cancilleres. Nosotros estamos de acuerdo que los procesos de avance de los derechos humanos a nivel internacional no siempre son consenso muy inmediato, son procesos que hay que ir elaborando y este país necesita colaborar con la comunidad internacional. Y entendemos que el acuerdo de migración que adhirieron 150 países va en ese orden de cosas. Y lamentamos, por cierto, la actitud del gobierno, que más allá de una decisión o no, vemos un gobierno retrasado, más bien escondido, con dos caras, donde se asume también policialmente este tema desde la vocería de la Subsecretaría del Interior, donde un subsecretario dice que la migración no es un derecho humano, después sale un canciller que dice que sí es un derecho humano. Esto como en el tema de la Araucanía, también habían dos visiones, dos perspectivas. Hay un desorden en materia internacional que yo creo que los cancilleres, los ex cancilleres lo han explicitado el día de hoy. Y teniendo presente que las relaciones internacionales es un valor de nuestra democracia, es un logro que desde el año 90 se va robusteciendo. Y en ese sentido el tratamiento que sobre este punto le ha tenido el gobierno y ha tenido el canciller, yo creo que más bien es criticable. Y en ese sentido creo que haberse restado del pacto migratorio más bien muestra mucho doble estándar, mucho improvisación y en definitiva debilita la posición del país en el concierto internacional y dentro de la comunidad de países que efectivamente es llamado a construir el sistema de derechos humanos. ¿Usted también está de acuerdo, Jorge? Porque bueno, usted ha estado dedicado al ámbito de las relaciones internacionales durante bastante tiempo. ¿Está de acuerdo también con que hay un retroceso que nos pone fuera del panorama mundial con esta determinación que se toma respecto al pacto migratorio? En primer lugar, aquí se ha roto una tradición que asumimos desde el retorno a la democracia, en que la política exterior es una política de Estado. Y en consecuencia aquí se rompió por primera vez. Siempre hemos actuado con mucha unidad en los temas de Estado, en la defensa de nuestra soberanía, en el tema con Perú, en todos los temas hemos actuado en forma muy unitaria. Bueno, yo estuve 16 años en la Comisión de Relaciones Exteriores, tengo el récord de presidencia de la Comisión 4 veces, por unanimidad siempre actuamos. Y aquí se rompió todo eso. Y además, ¿quién hace este anuncio? Es interior, no relaciones exteriores. O sea, ahí descolocaron a la Cancillería. Ahora, ¿cómo son los hechos? El presidente de la República hace un discurso en Naciones Unidas en septiembre en donde le da su respaldo al pacto. ¿No es cierto? Nosotros estamos actuando igual, en la misma línea. El día viernes ya tenían a la delegación chilena en Marruecos, incluso más. La delegación chilena estaba pidiendo la vicepresidencia de la reunión. Entonces, y llegan las instrucciones 24 horas antes, señores, se acaba todo, se cambia todo. ¿Qué pasó en el intermedio? Bueno, todos sabemos que el presidente Piñera no hace nada sin hacer encuestas. Primero la encuesta, después hace. Entonces, él asumieron el panorama, ¿no es cierto? Toda la inmigración ilegal que hubo durante el gobierno anterior, que sí la hubo, hay que reconocer lo que la hubo, ¿ya? Nosotros como Comisión de Relaciones Exteriores, de forma unánime, le enviamos un oficio al gobierno en esa época, de que se tomaran medidas de visado, porque había un tráfico de personas. Pero, si bien la Cancillería estaba de acuerdo con nosotros, el Ministerio del Interior no quiso. ¿Ya? Digamos las cosas como son, la verdad a la milanesa. Entonces, ¿qué pasó en esto? Bueno, este fue un gesto de Sebastián Piñera para todos esos sectores, pero confundiendo la opinión pública, porque eso es lo que está haciendo el gobierno hoy día. Le dice, no, es que aquí se nos va a llegar de inmigrante. Lo dijo Angela Merkel, claramente. Dijo, mire, y Angela Merkel ha tenido problemas de inmigración en Alemania, pues. Ella dijo claramente, mire, los que están en contra de este pacto, ¿ya? Le están mintiendo a la opinión pública, le están metiendo miedo. Y eso es lo que está haciendo hoy día este gobierno. Le está metiendo miedo a la opinión pública. Se nos va a llegar de inmigrantes a Chile. No, nosotros... Por favor, el pacto, artículo 15, letra C, es clarísimo.
no perdemos la soberanía nuestra para dictar nuestras propias normas de inmigración. Está clarísimo, este pacto no es vinculante. Entonces, ¿qué pasa? A veces no, es que dicen que no es vinculante, pero después igual lo van a dar como vinculante. Por favor, seamos serios de una vez por todas. Entonces yo lamento profundamente de que se haya roto, ¿no es cierto?, lo que era una política de Estado en relaciones exteriores. Y eso todo por ganar 3 o 4 puntos en una próxima encuesta, porque más puntos no va a ganar tampoco y va a ser muy pasajero. Pero le ha hecho un enorme daño al país en lo que son su prestigio y su credibilidad como nación. Cuando un país dice, mire, yo estoy de acuerdo, y media hora antes dice que no, eso es muy perjudicial para nosotros. A ver, Pedro. discrepo abiertamente. Por supuesto que discrepo. Si hay un presidente que ha sido serio y responsable en tratar el tema de migración, ha sido el presidente Piñera, que tal como lo reconocía recién don Jorge, heredó un problema de la administración anterior con millones de inmigrantes y de las primeras medidas que adoptó fueron ir regularizando la situación de los migrantes que se Pero eso es encontraban en falso, Chile. el millón es falso. Póngale el número que usted quiera. Pero encontró el problema y tomó las medidas para ir solucionándolo. Eso hace un gobierno serio. O sea, decirle que no se ha actuado de forma seria con el tema de la inmigración no es. La política internacional, usted lo sabe mucho mejor que yo, la lleva el presidente. Y el presidente es quien decide si suscribe o no suscribe. El tema con el Congreso son para los tratados. Sí. Este no es un tratado, por consiguiente no se ha roto ninguna tradición de ningún tipo porque los tratados siguen pasando por el Congreso. Este es un pacto. Y ese pacto, si el presidente estima que puede ser lesivo para Chile, para las personas que vivimos en Chile, ya sea chilenos o inmigrantes regularmente establecidos en él, y puede poner en riesgo la situación de ellos, claramente no lo puede suscribir. Aunque tenga la duda, ante la duda abstente. El pacto no se suscribe hoy porque se cree y se estima que va a ser lesivo para la legislación chilena y para la situación de los chilenos que nos encontramos acá. Si el presidente llega a esa convicción, lo único que puede hacer es no firmarlo. Eso es lo serio y lo responsable. Y no tiene nada que ver con encuestas, si la gente está a favor o está en contra. Esto solamente porque llega a la convicción. Y aquí no hay ninguna diferencia tampoco respecto de lo que dijo el canciller y lo que dijo el subsecretario Villa. Lo que la Carta de Derechos Humanos señala es el derecho a emigrar. Emigrar significa poder salir de tu país y volver a tu país. Y eso en el contexto en el cual se hizo la carta fue, pues teníamos muchos países, sobre todo los de la órbita soviética, que la gente no podía salir de su país. Y ese es el derecho humano que está consagrado. Lo otro es la inmigración, es decir, los países no están obligados a recibir a todo inmigrante que quiera llegar. Los países tienen la soberanía de establecer requisitos y establecer condiciones para que las personas ingresen. Hemos tenido ejemplos clarísimos. Hace un par de meses atrás vino el ex campeón mundial de boxeo, Mike Tyson, y lo dejaron aquí en el aeropuerto y se tuvo que devolver porque había sido condenado por un delito que nuestra legislación consideraba no apropiado para la gente entrar. En el caso de Maradona, Pedro, varias veces ha tratado de entrar a algunos países y tampoco lo dejan pero entrar. eso está en el pacto. Artículo 15, letra C. De acuerdo, pero si eso va a tener va a ir en contradicción con la normativa chilena y se estima que hay un riesgo respecto de eso, no lo pueden suscribir. Bueno. No lo puedes suscribir. Ahora, si el día de mañana tú estás convencido de lo contrario, se suscribirá. ¿Qué significa riesgo en este caso? Uno los puede suscribir o no suscribir hoy o en 6 meses o en un año. Es un tema que se va evaluando. Disculpa, ¿qué significa riesgo en este caso? Tú tienes una normativa interna que tienes que procurar que se cumpla y por otro lado tienes que asegurar la igualdad y tienes que asegurar los derechos de las personas que se encuentran en Chile y de los inmigrantes que regularmente se encuentran en Chile. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Si hay un riesgo por la suscripción del pacto y se estima por parte de la autoridad de que eso se va a poner en riesgo, no puede suscribirse ese pacto. Claramente. Ahora, porque entonces, ¿Tú crees que Macron, Merkel, May, Duque, Macri, todos corrieron un riesgo tremendo para sus países junto con 150 más? Japón, Corea, y nosotros somos Australia, los únicos que... Italia, Bélgica, Rusia, Italia China, con Salvini, Italia. por favor, y Bolsonaro también. Pues. O sea, estamos en la línea de Bolsonaro, Salvini y el presidente de Chile. Fantástico. Te mencioné Fantástico. varios otros países. Yo quiero decir Japón, que Corea, Australia, Bélgica. O sea, a ver, Australia estamos tiene hablando otras son países... Bueno, pero hay razones internas. Perdona, estoy interrumpiendo. Sí, mira, aquí hay una cuestión también de fondo. Resulta que hay dos grandes factores que están operando, digamos, en la sociedad actual a nivel mundial. Uno es el factor globalización, que atiende al desplazamiento de capitales por todo el orbe, ¿ya? Y el otro es la mundialización, que es imparable. El proceso de migración es imparable. Entonces, cuando se produce, digamos, lo que se está produciendo hoy,
Porque se dice, bueno, aquí hay 10 países que han coincidido con Chile en que no vamos a suscribir el pacto, pero no se dice que hay 144 países que sí lo suscribieron. Se destacan los otros, 10 países. ¿Quiénes están entre los 10 países? Tú pones a Italia. Italia en este momento es un país en donde la xenofobia está disparada. Bélgica es un país en donde la xenofobia está disparada. ¿Te fijas? Entonces, Pero el primer ministro fue a firmarlo. fue a firmarlo. Belga. ¿Te fijas? Pese a que tuvo una crisis de gabinete. Exactamente, porque están dispuestos, digamos, a asumir que la historia cambió. Por lo demás, aquí hay una cuestión que es fundamental saber. Las migraciones no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que surge Y natural. desde la historia primera del ser humano. Siempre han habido migraciones. ¿Cómo pretendes tapar o detener eso ahora? Cuando tú dices, bueno, lo que pasa es que se están infringiendo normas, qué sé yo, que Chile tiene que proteger, etcétera, etcétera. No, en el pacto y tal como lo decía Está recién clarita la Natalia, soberanía. está clarita la soberanía, cada uno regula la forma. Sin embargo, hay una negación. ¿Dónde se suscribe Chile? Eso es lo especial. Al lado de Trump. ¿Qué es esto? Al lado de Bolsonaro. ¿Qué es esto? Es decir, nos ponemos al lado, digamos, de estos neofascismos. Mira, y aquí quiero reiterar de nuevo. Nuevamente volvemos al tema de humanismo o antihumanismo. Por favor. Tiene otra fotografía. Otras. Sí. Exacto. Veo que trajo, menos mal que no tiene Y 4 eso que no vino bloques. preparado. Exacto. Trajo varios. Tenemos pues. que elegir desde el racismo intolerante hacia la no discriminación. Eso es lo que tenemos que distinguir. Y apoyar todas nuestras políticas que vayan en una dirección que haga a un nuevo proceso histórico que comienza a surgir con todos los dolores que eso representa en toda la historia. Hoy día estamos en una época de mucha crisis global, de mucha crisis mundial. Y eso tiene que ver porque está jugando por una parte el capital que se mueve por los países a las anchas, porque Chile tiene líos para suscribir ese pacto. Pero sin embargo corre y pide por favor que lo incluyan en los pactos de libre comercio. Es decir, capital, venga, nosotros vamos, soltamos, etcétera, etcétera. Pero las personas no, a esto hay que ponerle el límite. Entonces, ¿de qué Rodrigo, estamos hablando? estaba Estamos esperando hablando de la dónde palabra. ponemos el punto de vista. ¿En el desplazamiento de los capitales o en las personas que necesitan vivir en un mundo nuevo que requiere, porque la historia ya no da para más como está y eso son las crisis que Mira, estamos viendo. aquí hay un tema fundamental que es dónde ubicas tú a Chile. Si a Chile tú lo ubicas dentro de una comunidad internacional, Chile se tiene que hacer responsable de problemas de la comunidad internacional. Y los procesos de migración por razones políticas, económicas, de distinta naturaleza, están existiendo y en nuestro continente también. Y sucedieron en Chile. Y por tanto, renunciar a esa ubicación en la comunidad internacional es lo grave que sucedió con la decisión del gobierno. Yo creo que la derecha en Chile tiene la tentación de hacerse cargo de un hálito xenofobio, racista, y en ese sentido creo Así que el es. gobierno no puede caer en esa simpleza. Nosotros necesitamos hacer una política contra esa cultura, que en definitiva es una cultura contra el odio, de la discriminación. Nosotros tenemos que potenciar valores y este pacto constituía, más allá de si constituye o no un límite a nuestra soberanía, siempre los instrumentos internacionales supone ponerse de acuerdo, trascender con compromiso. Y en ese sentido creo que se perdió una oportunidad de seguir formando parte y colaborar con la comunidad internacional de la que el pueblo chileno forma parte, y en eso no vamos a renunciar. A ver, Pedro sí. y Jorge, porque sí, a ver. después nos tenemos que ir. A ver, bienvenidos los inmigrantes en Chile. Aquellos que regularmente vengan a Chile pueden hacerlo. Aquel que viene a trabajar, aquel que va a cumplir con la normativa, aquel que viene a buscar un mejor futuro para él y sus hijos, bienvenidos a Chile. Y eso Chile lo mantiene y ha sido ejemplo. Y ojalá vengan todos los que quieran aportar, porque Chile es un país hecho por inmigrantes. Pero eso no quiere decir de que uno sea ni xenófobo, de que esté haciendo racismo, nada por el estilo. Uno quiere que esto esté regulado. Igual que con el capital. No cualquier capital entra ni por cualquier vía. Ah, no. Se regula, se anota, se inscribe. Así, regulémoslo, hagamos... O sea, ¿por qué? Porque el otro es desconocer la facultad del país para No, si no me determinar cae la menor duda, qué porque si capital hay un ingresa inmigrante o que qué viene con inmigrante plata, llega. entra fácil. Tampoco, porque No. hoy en día se investiga el origen, se investiga diversas cosas antes de dejar ingresarlo. O sea, no se contrapone una cosa con la otra. Y en Chile, en forma regular, cumpliendo con la normativa, tú puedes entrar a tu capital y pueden entrar las personas que vienen a migrar. Y ojalá vengan. De la Renovación Nacional de nuestro gobierno estamos comprometidos con ello y se hizo un gran proceso para regularizarlo y son los nuevos chilenos que van a marcar la pauta en este país por los próximos años.
Jorge. Bueno, si estamos de acuerdo en eso, no podemos estar en desacuerdo. Si el problema es el siguiente, el problema es que nosotros, después de 17 años de dictadura, en que Chile era un país rechazado por la comunidad internacional, nos costó mucho reconstituir, ¿no es cierto?, nuestro prestigio, nuestra imagen en el exterior. Y lo logramos. Y hubo un esfuerzo bastante conjunto de hacerlo. Entonces, hoy en día, que el presidente de Chile vaya a Naciones Unidas y diga que está a favor del proyecto, después que piden la vicepresidencia en Marruecos, y 24 horas antes, ahí se dio cuenta el presidente, 24 horas antes se dio cuenta que no podía apoyar. Por favor, no, oye, no, digamos, hablemos en serio. No, esto fue el comité de comunicaciones del presidente, ¿no es cierto?, que con su sector más vieron la encuesta, esto no, mira, aquí le pegamos el palo al gato y vamos a subir puntos porque la gente está en contra de la inmigración ilegal. Entonces, utilizar la política interna, que nunca lo habíamos hecho, ¿no es cierto?, en la política exterior, me parece gravísimo, porque eso atenta contra la credibilidad del país y contra el prestigio del país. Eso es lo que a mí más me molesta, el prestigio de Chile en el exterior. Y además aparecer con los socios que estamos, pues, con Bolsonaro, con Trump, con xenófobos. Falta Duterte nomás de Filipinas, ¿eh? Es lo único que faltaría. Joaquín, usted cierra y después si quedan temas pendientes, los conversamos afuera. Quiero cerrar muy breve con un pequeño texto que está al reverso de los tarjetones que le he entregado. Le reparte después uno a cada uno de Nos los vamos, invitados. nos vamos con un set. Y voy a insistir en que necesitamos tomar posición. O es con el ser humano o es con cualquier otra cosa. Y decimos nosotros, es necesario avanzar de lo tóxico hacia lo sustentable, del poder sobre la gente hacia la gente con poder, de la competencia hacia la cooperación, de los privilegios a la igualdad de oportunidades, del racismo intolerante hacia la no discriminación, del abuso machista hacia la igualdad sexual, de la violencia a los poderosos hacia la no violencia activa, del individualismo hacia la organización solidaria, del maltrato hacia el cuidado cariñoso de los animales y de la violencia económica hacia la justicia social. En definitiva, también del nacionalismo xenófobo hacia la nación humana universal. Bien, les quiero agradecer a los cuatro por haber estado aquí, a Pedro Pizarro, vicepresidente electo de RN, que le vaya bien ahí en su asunción del cargo. ¿Es con banda va a ser la...? No. Con foto sí, con foto oficial. Sí, saquen acá la tarjeta que más les gusta. Rodrigo Albornoz, vicepresidente de la Democracia Cristiana. Muchas gracias por la invitación. Jorge Tarut, ex embajador y ex diputado, gracias por estar acá. Y Joaquín Arduengo, vicepresidente del Partido Humanista, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado, como siempre, en esta nueva versión de Agenda Propia. Quedan invitadísimos a las siguientes versiones, como siempre, estamos lunes, miércoles y viernes. Nosotros en Los Concretos nos vemos la próxima semana. Pueden repetir este y otros contenidos, como siempre, en nuestras redes sociales, buscándonos siempre como TV Bio Bio. Que tengan un buen día. BioBioChile.tv presentó Agenda Propia. Agenda Propia es una producción de BioBioChile.tv.